Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren bien, en salud, en armonía y esperando la palabra de este viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero hablar de un tema que tal vez sea conocido por muchos, pero que siempre es necesario remachar. Vamos a hablar hoy de un pasaje en victoria, pero que tuvo un final muy doloroso para la persona que Dios usó para su propósito. Normalmente, normalmente o generalmente, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos encontramos en crisis, en angustia, somos proclives a hacer promesas a Dios, somos proclives a hacer un voto a Dios, ¿no? Y, y, y esos votos a veces, tal vez mucha gente no lo toma con la seriedad que amerita o que la Biblia aconseja. Eh, Padre, si me das esto, yo te prometo o hago un voto delante de ti para hacer esto otro. Si tú me concedes esto, yo haré esto otro, ¿no? Y, y, y es un tema que la Biblia lo explica con detenimiento. Incluso nuestra hermana Leida habló en una ocasión en la iglesia, predicó sobre el voto, un aspecto importante en la vida de todo cristiano. Pero yo quiero hablar de un pasaje en particular, un pasaje donde Israel se encontraba en aprietos, eh, pero no tenían un líder. Finalmente encontraron a un líder que los guiara contra el enemigo. Pero esta persona que Dios escogió, cometió un error. Dentro de las cosas buenas que pasaron, cometió un error y de lo cual es necesario que hablemos, porque nos puede pasar a usted y a mí. Y es importante que toquemos este tema, ¿no? ¿Cuántos recuerdan el nombre de Jefté? Jefté fue una persona que tuvo una vida dura, una vida muy difícil. Fue rechazado por su familia, eh, y tuvo que salir de su casa porque no lo querían, porque no era un hijo legítimo, etcétera. Eso es para otro tema más adelante, hablar de la vida de Jefté en particular. Pero yo no quiero hablar de su vida, yo quiero hablar de unas decisiones que él tomó luego de que el pueblo vino a él para que los comandara contra el enemigo. Entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo 11 de Jueces, encontramos esta narración espectacular sobre este gran personaje Jefté, que incluso está mencionado en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, que está en Hebreos 11. Sin embargo, vemos que este Jefté cometió un grave error, grave error, y que tuvo que vivir con eso hasta el resto de sus días, ¿no? Es la experiencia de un hombre que quiso, influenciado en su desconfianza, quiso sobornar a Dios y hizo un voto que les costó grandemente una pérdida en su vida, y es el tema de que quisiera hablar el día de hoy. Jefté fue un hombre valeroso y valiente, eh, cuya valentía Dios utilizó para liberar a su pueblo de manos de los enemigos, de los amonitas en este caso, ¿no? Y entonces, la Biblia habla que todo el ejército de Israel se reunió en Mizpa con la intención de ir a la guerra contra los amonitas. ¿Se acuerdan quiénes eran los amonitas? ¿Se acuerdan de dónde vienen los amonitas? ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, cuando Lot, luego de salir de Sodoma y Gomorra con sus hijas y su esposa, la Biblia dice que su esposa miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal, pero él siguió con sus dos hijas? Y las hijas, pensando que no tendrían descendencia, tomaron el error de haber embriagado a su padre y se acostaron con él una y después la otra, que se acostaron con su papá y tuvieron descendencia. Uno eran los amonitas
y otros, ¿cuántos recuerdan ese pasaje? Bueno, uno de esos embarazos de las hijas de Lot son los de la tribu de Amón. El otro es el de la tribu de, ¿cuántos recuerdan? De Ruth, de la Moab. Y Dios dijo, ni amonita ni moabita entrará en Israel. Eran enemigos de Israel. Por generaciones eran enemigos de Israel, producto de esa depravada relación que tuvo Lot con sus hijas. Bueno, una de esas tribus, los amonitas, venían en contra de Israel. Eran muchos, eran en mayoría, muchos en número mayor que Israel. Pero entonces Israel iba a ir a la guerra con ellos, pero no tenían un líder. Y bajo las referencias que tenían de Jefté, van a él, acuden a él para que él sea su líder y que los guíe en esta lucha contra los amonitas. Y la Biblia dice que él acepta el reto. Dios respalda la guianza o el liderazgo de Jefté. Y este es el tema de hoy. Veamos cómo en primera instancia fue utilizado por Dios, pero luego cometió un grave error. Vamos a ver, vaya conmigo en sus Biblias al libro de Jueces. Vaya al libro de Jueces, está después de Josué. Jueces capítulo 11. Jueces 11. Vamos a leer algunos versículos para que veamos qué fue lo que pasó allí. Recuerden que, como les decía, el pueblo de Israel o las tribus de Israel, el ejército se reunió liderados por Jefté, y la Biblia dice en el versículo 29, Jueces 11, 29 al 31, lo siguiente: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Esto fue lo que decidió hacer un voto producto de que había sido designado por Dios, había sido respaldado por él para liderar a su pueblo para la guerra contra los amonitas. Pero miren lo que dice el versículo 29, dice que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tenía Jefté algún motivo, alguna razón para hacerle un voto a Dios bajo estas circunstancias? La Biblia dice que el espíritu de Jehová vino sobre él. Eso era suficiente para que él ganara la guerra. Pero la Biblia narra que en un momento de la lucha, del temor que lo albergó, él hizo este insensato voto a Dios, diciéndole que si él le daba la victoria, cualquiera que saliera de su casa luego de la victoria, lo ofrecería a Jehová en holocausto, ¿no? Y vemos en cuanto al voto que la Biblia narra específicamente aspectos importantes en cuanto a lo que es el voto. Eso fue conversado por nuestra hermana en una prédica. Vaya, por ejemplo, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio 23. Miren lo que dice los versículos 21 al 24. Deuteronomio 23, 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y dice el 23:
Pero lo que hubiere salido de tu boca, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En esa época, Moisés hablándole al pueblo sobre las directrices que Dios le dio para que se lo transmitiera al pueblo con respecto a los votos. Y aquí vemos tres aspectos importantes en cuanto al voto que yo quiero compartir con ustedes antes de volver a la historia de Jefté. El voto, o lo que conocemos el voto que hacemos a Dios, tiene tres aspectos importantes que es necesario que repasemos y que usted lo tenga muy en cuenta en su vida espiritual. Número uno, es una opción. Hacer un voto es una opción, no es obligatorio. Mira lo que dice el versículo 23. Estamos en Deuteronomio 23. El versículo 23 dice el versículo 23, pero lo que hubiere salido de tu boca, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es decir, la Biblia nos enseña que el voto es una opción. El voto no es una obligación. En otras palabras, Jefté no tenía por qué haber hecho o haber emitido un voto para Dios. Es más, si lo vemos de manera detenida, pudiéramos entender incluso que ese voto era una manera de mostrar su incredulidad frente a lo que Dios había delegado, la responsabilidad que Dios había delegado en él. Ahora, el problema no es que si Jefté podía hacer un voto o no. Mira lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice, estamos en Deuteronomio 23, dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, si no haces un voto, no hay problema, porque el voto no es algo obligatorio, es algo voluntario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es algo voluntario, y eso fue lo que Jefté hizo. Jefté emitió un voto a Dios porque fue la opción que él decidió tomar. No él tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo y al hacerlo tenía que cumplirlo, que es el punto número 2. El primero es que el voto es una opción. Número 2, una vez hecho el voto, su cumplimiento es de es de obligatoriedad. Una vez hecho el voto, debes cumplirlo. Mira lo que dice el versículo 21 de Deuteronomio 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Es decir, no cumplir un voto constituye un pecado delante de Dios. Dios no te obliga a que tú hagas voto con él, pero si lo haces, debes cumplirlo. ¿Por qué no? Porque de no hacerlo, será tomado por Dios como un pecado delante de él. Mira, somos muy dados a que le pedimos cosas a Dios, le hacemos promesas a Dios, hacemos votos a Dios, pero también somos muy proclives a que cuando la cosa cambia, cuando la cosa mejora, cuando la situación se normaliza, somos muy tendientes a olvidar la promesa que hicimos y no cumplir el voto que hicimos a Dios en un momento de angustia o de crisis. ¿Cuántos recuerdan situaciones como esa en su vida? Tal vez le prometiste a Dios algo con mucha aflicción en el momento, le prometiste algo a Dios, te comprometiste con Él mediante un voto, la situación mejoró, Dios cumplió su parte, pero tú no cumpliste la tuya. ¿Cuántos han pasado por eso? Y por eso la Biblia nos advierte, no es obligatorio, pero una vez haces el voto, debes cumplirlo. No hacerlo constituye para Dios pecado. Y mi hermano, sabemos que no podemos burlarnos de Dios en ese sentido. Si le hacemos una promesa, si hacemos un voto delante de Él, procuremos cumplir. No nos atemos con el dicho
de nuestra boca, porque así como Dios cumple las promesas que están en su palabra, igualmente nosotros seremos atados cuando hacemos un voto delante de Él y no lo cumplimos. Y ahí hay un peligro muy grande para mucha gente que tal vez en un momento de angustia, de crisis, un momento de mucho aprieto, en cualquier área de la vida, hacen un voto a Dios, le prometen cosas a Dios, pero cuando todo se arregla, cuando todo se calma, se nos olvida que hicimos una promesa, un voto a Dios y no la cumplimos. Y eso puede ser catastrófico para tu vida, ¿no? Y por eso Dios nos enseña que uno, no es obligatorio, pero al hacerlo es importante cumplirlo. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Y en base a esa obligación que tenemos de cumplir el voto una vez hecho, la Biblia nos hace advertencias de esos votos precipitados e insensatos, que también los hay, como en el caso que vamos a estudiar hoy, que fue un voto totalmente insensato, fue un voto totalmente precipitado, y de eso también habla la Biblia. Vaya conmigo, por ejemplo, al libro de Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 20, Proverbios 20, versículo 25, que dice así: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es un lazo, mi hermano. Una vez te comprometas con Dios en algo y le haces un voto, te estás enlazando delante de Él. Y la Biblia dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después reflexionar. ¿Cuándo reflexionamos? Cuando la cosa se mejora, cuando todo va bien y la situación cambia, Dios cumpliendo el voto que tú le hiciste. Y cuando las cosas están bien, hay una equivocada tendencia de no cumplir con Dios. Y la Biblia nos advierte sobre eso. Mira lo que dice más adelante, vaya conmigo a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 también habla al respecto. Eclesiastés 5:4 dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Un versículo conocido por mucha gente. Cuando prometas a Dios, cumple, mi hermano, porque no hacerlo, como dije anteriormente y como menciona la Biblia, es pecado delante de Dios, ¿no? Sabroso pedirle a Dios que haga cosas, comprometerte con Él en hacer algo o a darle algo, y cuando Dios hace su parte, tú no hagas la tuya. Es tan peligroso porque la situación que viene en contra de ti puede ser peor que la primera, por no haber cumplido con Dios. Y mi hermano, no quiero pensar que tú hayas caído en eso, que en algún momento le hayas prometido algo, hayas hecho un voto con Dios y de buenas a primeras dejaste de cumplir el voto. Entonces, eso es muy peligroso y es bueno que tú recuerdes este aspecto que la Biblia nos trae para nosotros. Así que el primero es una opción. Segundo, una vez hecho el voto, cumplirlo, eso es algo obligatorio. Te enlazaste a haber hecho el voto, tienes que cumplirlo. Y tercero, romper el voto es una ofensa. O sea, ¿cuánta gente ha ofendido a Dios al no cumplir un voto? No cumplir un voto es una ofensa. Vuelva nuevamente a Deuteronomio. Deuteronomio 23:21. Mire lo que dice 23:21. Dice al final: porque ciertamente lo demandará Jehová de ti y será pecado en ti. Y es con lo que digo, normalmente cuando pedimos a Dios algo, nos comprometemos mediante un voto, Dios comienza a cumplir su parte, las cosas se normalizan, mejoran para ti, pero cuando te toca a ti cumplir, entonces se te olvida. Algunos intencionalmente y otros, vaya, de que se les olvida, mi hermano, y eso es muy peligroso. Mira, es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. Voy a repetir esto. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. Porque, mi hermano, el voto no es una opción. Es obligatorio si lo haces. Y romper el voto, mi hermano,
es una ofensa para el Señor. Estos son tres aspectos importantes del voto que jamás debemos olvidar. Usted ve los sobres que repartimos en la iglesia. Hay un renglón que dice voto. Ese renglón no está aquí por el gusto. Ese renglón es muy importante y hacer votos es bueno, pero más importante es cumplirlos, porque Dios cumplirá su parte y Él espera que tú cumplas la tuya. Como dice Eclesiastés, cumple lo que prometes. ¿Cuántos han incumplido promesas o votos que le hayan hecho a Dios? Y es tan peligroso, y no creas que porque Dios no te cobró en un momento dado, esa deuda está ahí. Y a veces cuando más te duele es que Dios viene en contra tuya. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, de Jeroboam? Jeroboam, dice la Biblia, que fue una persona. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jeroboam cuando hablamos de ella? Que Jeroboam puso dioses que él mismo fabricó en diferentes lugares para que la gente no fuera a Jerusalén, donde Dios había establecido que tenían que ir a adorarle una vez al año. Y Jeroboam, dice la Biblia, que puso dioses en diferentes lugares con la intención de que la gente no fueran a Jerusalén. Y eso lo hizo por años. Y Dios lo dejó correr. Dios lo dejó correr. Y él pensó tal vez que ese mal que estaba haciendo al pueblo de Dios no la iba a pagar cuando se le enfermó el hijo. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Dios dijo, aquí me la voy a cobrar. Y cuando el hijo de Jeroboam enfermó, que quiso mandar a la mujer. ¿Cuántos recuerdan a la mujer de Jeroboam, que también hablamos de ella, que fue donde el profeta, que era ciego, pero Dios le había dado la instrucción de que ella iba para allá disfrazada? ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de eso en la iglesia? Y cuando llegó allá, el profeta le dijo, hagan lo que quieras, cuando vuelvas a tu ciudad, tu hijo ya estará muerto. ¿Qué? Dios cobrándole una falta que había cometido en contra de él. Así que tal vez hiciste un voto, no lo cumpliste, y tal vez no te ha pasado nada hasta el momento, pero mi hermano, de Dios no podemos escaparnos. La cobranza viene. Dios, pues digo, no podemos jugar en esa parte con Dios. Si tú le prometiste algo a Dios, cúmplelo, porque llegará un momento en que Dios va a decir, aquí me la voy a cobrar. Porque Dios va a esperar el momento. Y tal vez tú ves que el tiempo ha pasado, no te ha pasado nada, porque no cumpliste y no te ha pasado nada, pero Dios está esperando el momento. Y cuando llegue el momento, Dios va a decir, aquí me la voy a cobrar. Y por eso, mi hermano, el consejo que te doy es, si hiciste un voto a Dios, cúmplelo. Cúmplelo, porque Dios no se va a quedar con esa. Dios no se va a quedar con esa. Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio, lo que saliere de tu boca, cúmplelo. Cúmplelo. Lo que sale de tu boca, la promesa que salió de tu boca delante de Dios, cúmplela, porque Dios no se va a quedar con esa. No podemos jugar con Dios en ese sentido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que volvamos a la historia. Y hablando nuevamente de romper el voto, la Biblia hay otros versículos que estoy viendo aquí. Vaya conmigo al Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Más adelante, va conmigo al Salmo 56. Salmo 56, versículo 12, dice así, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Más adelante, ve conmigo al 66. Salmo 66, versículos 13 y 14, dice así, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Mi hermano, porque cuando pedimos voto, lo pedimos en momentos de verdadera necesidad.
¿Cuántos en momentos de necesidad no vienen a Dios y le han hecho promesas y le dicen, bueno, si tú me ayudas con mi hijo, con mi hija, con este problema, con esto o con lo otro, yo haré esto o lo otro? ¿Cuántos recuerdan las promesas que le han hecho a Dios? Espero que las hayas cumplido. Y mi hermano, tengo que decírtelo, luego de haber fallado en la promesa que le hiciste a Dios y no haberla cumplido, Dios no se va a quedar con esa. Dios no se va a quedar con esa. Porque los votos hay que cumplirlos. No es obligatorio. No es obligatorio que hagas votos. Pero si lo haces, cúmplelo. Porque es una ofensa en contra de Dios y Dios no se va a quedar con eso. Amado hermano, amada hermana que me estás viendo, cumple lo que prometes a Dios. Amén. Así que Jefté, en este caso, había hecho un voto y la intención de su voto era que la primera persona que saliera de su casa, luego que él viniera de la guerra con la victoria contra los amonitas, esa primera persona que saliera de su casa era de Dios y la iba a ofrecer delante del Señor. Vamos a ver ahora la implicación o qué fue lo que pasó con ese voto insensato que hizo Jefté. Ahora, ¿por qué Jefté tuvo que hacer un voto? ¿Por qué tuvo que hacer un voto? Si ya Dios lo había admitido como el líder que Israel iba a utilizar para ganar a sus enemigos. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Suficiente, él no tenía que hacer ningún voto. Pero ¿qué pasó? En el calor de la guerra, en el calor de la batalla, en un momento de temor, el tipo le entró la calambrina y le dijo, Padre, como obviamente los amonitas eran mucho más que los de Israel, él, asustado, le hace un voto a Dios diciéndole que si él hiciera que él regresara a Israel con la victoria contra los amonitas, y entonces ofrece el voto de que la primera persona que saliera de su casa luego de la victoria la ofrecería o sería de Dios. No tenía por qué hacerlo porque ya Dios le había asegurado la victoria, ya Dios lo había admitido como el líder de su pueblo. Mira lo que dice, vuelva nuevamente a Jueces. Vaya nuevamente a Jueces. Jueces 11:11. Mira lo que dice Jueces 11, versículo 11. Jueces 11:11 dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo. Y Jefté habló con todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Es decir, luego de que el pueblo lo aceptó como líder, él fue delante de Dios y Dios lo admitió como en efecto ocurrió. Lo puso como líder, ¿no?, delante del pueblo para ir a la guerra contra los enemigos. Así que mi hermano, y ya leímos el versículo 29 que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que eso no había que hacer más nada. En el Antiguo Testamento no era como ahora que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. En esa época el Espíritu Santo como tal, solamente Dios venía y el Espíritu de Dios entraba en la gente porque no había Espíritu Santo todavía, recuerden eso, ¿no? Así que era el Espíritu de Dios que venía y entraba en las personas. Eso ocurrió con Sansón, recuerdan cuando Sansón ya en su último momento, ya que le había sacado los ojos, le pidió a Dios que le diera una oportunidad en el templo de Dagón, que el templo se destruyó y le cayó encima a toda esa gente. Es el Espíritu de Dios que entraba en las personas. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jefté. El Espíritu de Dios vino sobre él y con eso era suficiente. Era suficiente. Pero, repito, un momento de desesperación, un momento de temor, un momento de angustia que nos sucede a usted y a mí, que en esos momentos vamos a Dios y hacemos promesas. ¿Cuántos no lo han hecho en un momento dado? ¿No? Y eso fue lo que pasó con Jefté. Llegó un momento en que no confió en el poder de Dios, no confió en que Dios, en que el Espíritu era suficiente para poder ganar la guerra,
y cometió esa insensatez de hacer un voto a Dios. No confió plenamente en que con los que iban con él era suficiente para ganar. No confió en el poder de Dios. Y a veces pasa eso. Oramos y todo y le pedimos a Dios y decimos que confiamos en Dios, pero en el momento de la prueba nos aflojamos. Y hay mucha gente que en ese momento piden a Dios, hacen compromisos con Dios. Si tú me das, yo te doy. Entonces Dios cumple, pero dejas tú de cumplir. Eso es, mi hermano, una de las peores cosas que puedas hacer. Y esto fue lo que pasó con Jefté. Jefté en un momento de desesperación, en el momento más tenso de la guerra, vio que eran mayoría los amonitas, le dio temor y hace este voto a Jehová. Pero mi hermano, todos sabíamos lo que pasó. La Biblia dice, vaya conmigo a los versículos 32 y 33, ahí mismo en Jueces 11. Jueces 11, 32 y 33, dice así la Biblia. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Anoer hasta llegar a Mimit, 20 ciudades, y hasta la vega de las tribus, de las villas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Estos versículos hablan de el gran estrago. Mira cómo menciona la Biblia aquí, hubo un estrago en cuanto a la victoria que tuvo Israel sobre los amonitas, que eran mayoría. Entonces, este relato de cómo con gran poder Israel venció a sus enemigos amonitas nos demuestra que este no tenía que haber hecho ningún voto, porque la guerra no era de él. La guerra o la batalla era de Dios. La victoria era de Dios. El que iba enfrente, el que iba a pelear por Israel era el mismo Dios, ¿no? Por eso no tenía ningún sentido que realizara el voto ese, porque el que iba delante de él era Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero ahora viene la tragedia de la victoria. Hubo una gran victoria, todo salió chévere. Jefté quedó como el gran líder de Israel al haber ganado la batalla contra sus enemigos. Pero mira lo que dice los versículos 34 y 35, porque ya después de la victoria venía la parte que él tenía que cumplir con Dios. Y dice el 34 y el 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él viene de la guerra con victoria, pero también con el recuerdo de que él había hecho un voto a Dios diciendo que la primera persona que saliera de su casa luego de la victoria era de Jehová y la iba a entregar. De repente él pensó que saldría algún criado de él, alguno de sus mayordomos iba a salir, pero salió su hija. Su única hija salió con pandero y danzas, celebrando la victoria de su papá, pero fue lo más doloroso que él pudo experimentar en el momento. ¿Todo producto de qué?
todo producto de un voto innecesario, insensato, que le hizo a Dios en un momento de temor, en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento de desconfianza que tuvo de que Dios con los hombres que le había dado era suficiente para ganar. Y así pasa con mucha gente. Llega un momento de desesperación en donde te sientes abatido o abatida y sientes que no vas a poder, y vienes a Dios, le haces un voto, Dios satisface tu petición, pero cuídate de no fallarle a Dios en el voto que le hayas hecho. Porque, ahora, en este pasaje vemos que Jefté cumplió con mucho dolor, ¿no? Porque su única hija, en otro momento hablaremos de la vida de Jefté para que vean lo doloroso que fue doblemente, porque él fue una persona rechazada de su familia en principio. Jefté fue alguien que su familia rechazó por la relación por la cual nació, y fue rechazado por sus hermanos, por su familia. Él fue desterrado de su familia. Y al final, con la única familia que tenía, la única hija que tenía, por haber hecho un voto insensato, miren lo que pasó. Así que vemos que en primera instancia Jefté se angustió por lo que pasó, por ver que su hija era la que iba a pagar el producto de un voto insensato que había hecho. Pero también la Biblia habla que él le concede una petición a su hija. Mira lo que dicen los versículos siguientes, del 36 en adelante de Jueces 11. Dice el 36. Ella entonces le respondió, la hija: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre otra petición: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Vamos a hablar de eso ahora. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Incluso esta historia, triste al final, trajo también una costumbre que se estableció en Israel, de que de año en año las doncellas iban y recordaban ese voto que trajo como consecuencia la pérdida de la hija de Jefté, doncella, que no había conocido varón. Y la Biblia dice que la costumbre se estableció que las doncellas iban a los montes a llorar y a recordar la partida de la hija de Jefté, producto del voto que su papá había hecho luego de una gran guerra que Dios le concedió, ¿no? Ahora, yo veo aquí que podríamos preguntarnos qué fue lo que le pasó a la hija de Jefté, qué fue lo que realmente le sucedió. Muchos piensan que ella fue sacrificada hubo un sacrificio humano en cuanto a la hija de Jefté, pero la Biblia me enseña que eso no pudo ser de esa manera, no pudo tener esos ribetes de un sacrificio humano propiamente tal, porque dice la Biblia en el versículo 31, dice, cualquiera que saliere de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Dice que la persona que salga de su casa será de Jehová, y se lo ofrecerá.
Pero pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo fue o cuál manera utilizó Jefté para entregarle su hija a Dios? La Biblia no lo dice. Lo que sí la Biblia dice es que Dios no estaba de acuerdo con sacrificios humanos. Mira lo que dice Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12, versículo 31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a los dioses. Hablando pues en cuanto a que Dios aborrece sacrificios humanos. También en Levítico, vaya un poquito más atrás. Levítico 18:21. Levítico 18:21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eran directrices que a través de Dios, a través de Moisés, Jehová envió al pueblo en cuanto a sacrificios humanos. Así que esto me indica a mí que no hubo un sacrificio humano per se. Incluso cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios no permitió que eso pasara. ¿Por qué? Porque el mismo Dios había establecido, aunque esta directriz vino después de eso, pero las directrices que Dios siempre ha tenido con respecto a esto es no es agradable a Dios el sacrificio humano. Por lo tanto, no puedo decir que fue un sacrificio humano per se, o específicamente un sacrificio humano que se dio. Yo me baso en lo que dice al final del relato, porque la Biblia dice que ella le pidió a su padre dos cosas. Uno, que cumpla con el voto que le hizo a Dios. La hija de Dios cumple. Si le prometiste a Dios algo, cúmplelo. Y Dios le pidió que le diera 2 meses para que ella fuera a llorar su virginidad. La Biblia dice que ella no lloró porque iba a ser entregada a Dios, sino que ella lloró por su virginidad. Ella lloró porque no iba a tener descendencia. Ella lloró porque no había conocido varón y iba a perder su virginidad. Su virginidad, su virginidad se iba para Jehová, ¿no? Y usted sabe lo importante que era para esa época concebir hijos. Y él le pidió a su padre 2 meses, que me imagino que fueron los 2 meses más duros de su vida, ver a su hija durante esos 2 meses, sabiendo que después de eso tendría que entregársela a Jehová. Me imagino que fue muy duro para él vivir eso. Porque la Biblia dice al final del versículo 39 de Jueces 11, que ella no conoció varón, que fue el motivo por el cual ella se presentó y lloró con sus compañeras delante de Jehová, porque le estaba entregando su futuro, estaba entregando su descendencia, estaba entregando el linaje de su papá, que no se iba a poder desarrollar producto de un voto que él le había hecho al Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Y mi hermano, cuando vemos lo que pasó con la hija de Jefté, producto de un voto insensato que él había hecho, llegamos a la conclusión de que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando prometemos algo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que cumplamos el dicho de nuestra boca. No nos obliga a que vengamos a Él a ofrecer un voto, pero si lo hacemos, que no es malo que lo hagamos, Dios espera que cumplamos. Y mira lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés. Vaya nuevamente conmigo a Eclesiastés. Capítulo 5, versículos 2 y 3. Eclesiastés 5, 2 y 3 dice así: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto,
sean pocas tus palabras. Dice el 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Dios advirtiéndonos, tengamos cuidado. No es que hacer votos sea malo, es bueno, siempre y cuando tú vayas a cumplir tu parte, porque Dios cumplirá la de Él. ¿No? Hacemos votos a Dios, Dios cumplirá su parte, pero Él espera que tú cumplas la tuya. ¿No? Entonces, y por eso, antes de hacer un voto, tenemos que sentarnos y razonar. Tenemos que razonar, uno, la importancia del voto, tener conciencia de lo que estamos haciendo al venir delante de Dios a ofrecerle un voto o una promesa para que Él nos ayude en alguna circunstancia de nuestra vida y saber que tenemos que cumplirla. Y no cumplirla es una ofensa a Dios que puede ser muy peligroso para nuestra vida, de nuestra familia o de nuestra generación. Repito, el voto es bueno. Hacer votos a Jehová es bueno porque eso implica que tenemos fe y confianza en Dios, aunque en este caso era un voto innecesario, porque la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y con ese Espíritu de Dios sobre él era suficiente para que él obtuviera la victoria. Era suficiente. Él no requería hacer un voto adicional como para reforzar lo que Dios había prometido que haría con él. Y ese voto fue lo que costó finalmente la vida de su hija. Un voto que le costó la continuidad de su linaje, que de por sí había sido difícil, había sido dura, pero al no sentarse a meditar o al desconfiar del poder de Dios para darle la victoria que ya le había prometido, fue lo que trajo como consecuencia a esto. Y esto es importante para que usted y yo siempre recordemos. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer, no hay situación difícil que se pueda sostener delante de Dios. Y si vienes a Él y pides algo, puedes estar confiado o seguro, convencido de que Dios cumplirá su parte, porque para Él no hay nada imposible. Pero Él espera también que tú cumplas la tuya. No sé cuántos de los que me están viendo y oyendo hayan hecho algún voto o algún sacrificio delante de Dios y no lo hayan cumplido. Amado, amada, si hiciste un voto delante de Dios, cúmplelo. Esto es tan importante y tan peligroso que si no tomamos en serio esto, las consecuencias pueden ser difíciles. Miren lo que pasó con Gesté. Que su hija perdió a su hija en una promesa tonta, en un voto que no tenía ningún sentido hacer. Y no es que los votos sean malos, los votos son buenos, porque eso implica que confiamos en Dios y en su poder. Pero hay votos innecesarios. Por eso antes de hacerlo debemos sentarnos y meditar, ¿no? Porque afortunadamente en este caso Gesté cumplió, pero fue un cumplimiento que recordó durante el resto de su vida. Seguramente Gesté después de ese hecho no fue el mismo Gesté. Sin embargo, Dios lo honró y Gesté aparece. Si usted va a Hebreos 11:32, usted va a ver que ahí aparece el nombre de Gesté como uno de los grandes hombres que Dios usó para liberar a su pueblo. ¿Fue un hombre valeroso? Sí. ¿Fue un hombre audaz y valiente? Sí. Fue un hombre que Dios usó, liberó a su pueblo, tuvo una victoria abundante y fuerte sobre los amonitas, pero cometió un error. Desconfió del poder de Dios e hizo un voto insensato que le costó la vida de su única hija. Su única hija. La Biblia resalta que no tuvo hijos ni hijas después de ella. No tuvo más hijos. ¿No? Y su vida no fue fácil. En otro momento hablaremos de la vida de gente que no fue una vida fácil. Fue una vida dura la que tuvo. Y la única descendencia que tuvo la perdió producto de un voto insensato, sin sentido, pero que cumplió delante de Dios y que recordó seguramente hasta el último día de su vida. ¿Cuál es la moraleja aquí? ¿Cuál es la enseñanza aquí?
que cuidémonos de hacer votos. Los votos son buenos, pero cumplirlos es importante. No podemos hacer un voto y no cumplirlo. Por eso la Biblia nos da es una opción. Es mejor no hacer votos que hacer un voto y no cumplirlo. Si vas a hacer un voto que es bueno, ojo, hacer votos a Jehová es bueno, pero más importante es cumplirlo, porque Jehová va a cumplir el suyo. Jehová cumplirá, pero así mismo Él espera que nosotros cumplamos, porque los enlazamos. La Biblia dice que el lazo es a nuestra boca cuando hacemos votos delante de Jehová. Es decir, una vez hecho el voto, no hay manera que te puedas librar de él. Y romper el voto traerá como consecuencia, o puede traer como consecuencia, situaciones mucho más difíciles de las que tenías cuando hiciste el voto. Porque Jehová no podrá ser burlado en cuanto a eso. Mira lo que pasó con Jeroboam. No sé si tú recuerdas el pasaje, ¿no? Que Dios lo dejó correr. Y cuando llegó el momento, Dios dijo, aquí me la voy a cobrar. Mira que no te pase eso, mi hermano. Si hiciste un voto a Dios, si prometiste a Dios algo, si dijiste a Dios, Padre, tú me das esto y yo te prometo aquello, y todavía no lo has cumplido, o se te olvidó, o lo que sea, mira, yo te animo, amado hermano, hermana, que me ves. Cumple con Jehová. Cumple con Dios, porque Él no puede ser burlado en los votos que le hagamos. Ten cuidado de hacer votos, porque es opcional, es voluntario. Recuerda que es voluntario, es opcional, pero si lo haces, procura cumplir. Será bueno para ti, estarás en honra delante de Dios porque habrás cumplido lo que prometiste, ¿no? Y tu vida será de olor grato delante de Jehová, porque Dios se agrada de aquellos que cumplen las promesas que le hacen. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos por qué, lo que nos enseña este pasaje también es que nuestra vida debemos vivirla de manera correcta, que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Cuántos han escuchado oír, por ejemplo, te voy a decir la verdad? Quiere decir que lo que ha dicho anteriormente es mentira, o la verdad sea dicha. ¿Cuántos han escuchado esos dichos? ¿No? Te juro que es la verdad. Son frases que hemos escuchado por allí y que son frases antagónicas, son frases que no tienen sentido, porque la vida nuestra debe ser que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y por eso cuando venimos a Dios a hacer un voto, en donde decimos, yo te prometo que si tú haces esto por mí, yo haré esto por ti, prometo hacerlo, eso es un voto. Dios espera que al Él cumplir contigo, tú tengas la buena memoria de cumplir con Él. A Dios no se le va a olvidar que no cumpliste con Él. Y llegará el momento en que Dios jale la cuerda y diga, aquí me las voy a cobrar. Hermano, no permitas que eso pase, porque tal vez esa soga que Dios temple será duro para ti. Porque Dios no escapará de Dios en quien le haga votos y no lo cumpla. En algún momento Dios se acordará y jalará la cuerda para hacerte recordar que no cumpliste con Él en un momento de aflicción como gente. Porque son en momentos de aflicción que venimos a Dios a hacerle votos. Nadie viene a Dios en un momento de alegría donde todo está bien a hacerle votos, no. Normalmente la gente viene a hacer votos, a hacerle promesas a Dios en momentos duros de la vida. Y Dios, como es misericordioso, cumple con nosotros. Pero Él espera que también cumplamos con Él. Espero que nadie de nuestro pueblo haya hecho un voto y no lo haya cumplido. Porque, mi hermano, Dios no se le va a olvidar. Dios no se le va a olvidar. Y llegará el día cuando ya Él vea que se te olvidó del todo y no tienes ninguna intención de cobrar o de cumplir con tu voto, que Dios tendrá que hacértelo recordar como un momento duro que podrá hacerte vivir. No esperes que eso pase, amado hermano. Los votos son buenos, pero son opcionales, son voluntarios. Yo he hecho varios votos, pero los cumplo todos. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña la importancia de cumplirlos. No hacerlo pone en peligro tu vida y la de tu familia. ¿Amén? Así que yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todos.
Jefté fue un hombre que Dios usó, fue de bendición para Israel, fue un hombre que Dios exaltó en el Salón de la Fama de los héroes. Pero tuvo una consecuencia producto de que hubo un momento de desconfianza que pagó muy caro con la vida de su hija, su única hija, y que seguramente no olvidó hasta el día que Dios se lo llevó. No permitamos que nos pase eso también a nosotros. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la importancia del voto. Son voluntarios, pero al hacerlo son obligatorios. No cumplirlos son una ofensa delante de ti. Te damos gracias a Dios para que el pueblo tome conciencia. Los votos son buenos, siempre que los cumplamos. Que tomemos en cuenta la importancia de que Dios tiene buena memoria. Dios no va a olvidar. Y Dios también, a los que cumplen sus votos, Dios siempre los tendrá en honra, porque fueron personas que prometieron y cumplieron. Hay personas que cumplen, hay personas que yo veo en los sobres que ponen votos, y yo estoy pendiente de eso, porque los votos, no puede hacer un voto hoy y después no veo el voto. O sea, los votos no pueden ser intermitentes, los votos tienen que cumplirlos, porque es producto de una promesa que hiciste, algo que le pediste a Dios, y que Dios espera que tú cumplas con él, ¿no? Así que te damos gracias a Dios, y ojalá que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, sea de utilidad para ellos, entendamos los votos, las implicaciones que tienen. Gracias, oh Dios, por cubrirnos, por protegernos, por mantenernos en unidad, en armonía, en oración, por suplir nuestras necesidades. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que son de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para todos, y será placentero vernos el día domingo. Dios le bendiga.